funcionamiento y para qué nos puede servir. Es por ello que comenzaré diciendo qué es un manómetro. Entonces, un manómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la precisión de un fluido, ya sea líquido o gas. Funciona mediante la comparación de la presión del fluido que se está midiendo con la presión del fluido de referencia, pues que generalmente es la atmósfera. El manómetro consta de dos partes principales: el elemento sensible a la presión y el mecanismo de indicación. El elemento sensible a la presión es un componente que se expone al fluido y se deforma bajo la influencia de la presión. Este elemento puede ser de diferentes tipos, como un tubo en forma de U, como lo vemos acá, una membrana o un diafragma. El mecanismo de indicación es el componente que convierte la deformación de un elemento sensible a la presión de la lectura y a la presión del fluido. Puede ser mecánico, puede ser electrónico o hay mayoría de veces son neumáticos. Los manómetros pueden clasificarse según su rango de medición, su precisión, su tipo de elemento sensible a la presión y su aplicación. Algunos ejemplos comunes estarían los manómetros de Gordon, el manómetro en tubo de U, el manómetro de diafragma y el manómetro diferencial, que muy rara vez se ve. En resumen, un manómetro es un instrumento importante para medir la precisión de un fluido en diferentes aplicaciones, ya puede ser industrial y en laboratorio. Su diseño puede variar dependiendo de la precisión requerida, también el rango de medición y el tipo de fluido que se va a medir. Ahora bien, el manómetro casero es un dispositivo simple que se puede construir con materiales comunes, corrientes, que se pueden conseguir en papelerías o en la propia casa. Para medir la precisión de un fluido, a diferencia de los manómetros profesionales, como estaba diciendo, son muy precisos, se utilizan ya en laboratorios, obviamente se utilizan ya industrias o científicos. El manómetro casero es una herramienta básica que puede tener una precisión limitada. El principio de funcionamiento de un manómetro casero se basa generalmente en la medición de la diferencia de alturas entre dos columnas de un líquido como en un tubo vertical y la precisión de un fluido que se transfiere al líquido en el tubo a través de una conexión de tubería. Y es esto la causa de variación de las alturas del líquido del tubo, en el líquido que está dentro del tubo. La diferencia de altura del líquido en el tubo es a veces proporcional a la presión del fluido, como vemos en este manómetro. Para construir un manómetro casero se necesita un tubo transparente, que en este caso son plásticos, que también puede ser de vidrio, que debe ser suficientemente largo para permitir la lectura precisa de la diferencia de alturas. El tubo debe estar lleno de un líquido que sea compatible con la tubería y que no sea obviamente corrosivo. En este caso puede ser el agua o el aceite. Se requiere una tubería transparente y flexible al tamaño, adecuado para conectar el tubo y a la fuente de presión, que sería en este caso la fuente de presión es una jeringa. Para instalar el manómetro casero se conecta a la tubería una fuente de presión como se ve que la jeringa, y se permite que el líquido fluya en el tubo plástico.
La diferencia de alturas del líquido en el tubo se mide con una regla grabada. Pues que tenemos acá sería pues ya de 30 centímetros. Pues que en este caso pues no se ve muy bien. Pero pues de este rango a este rango pues hay 30 centímetros. Esta diferencia de alturas se utiliza para determinar la presión del fluido. En este ejemplo tenemos dos fluidos con una misma densidad. Este fluido es agua con colorante, uno de color rosa y otro de color naranja. Pero también contamos con un gas entre los dos fluidos. Si aplicamos una fuerza de presión, pues vamos a ver, vemos que pues se desplazó 8 centímetros en los dos fluidos. Entonces el líquido pues logrará igualar la presión del gas con la presión atmosférica, que acá tenemos una presión atmosférica por la parte porque está por fuera. Por lo tanto pues la presión del gas tenía el recipiente es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión de la medición también depende de la calidad de los materiales utilizados y la precisión de la medición de la diferencia de altura. Pues en resumen de toda esta explicación, un manómetro casero pues es un dispositivo simple y económico que se puede construir con materiales comunes, aunque no es tan preciso como los manómetros profesionales. Un manómetro casero es una herramienta útil para medir la precisión de fluidos en aplicaciones caseras o pues educativas en este caso. Muchas gracias.